Let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. I'm tuned into the French channel. Can my translator put his video on, please? Estoy conectado está hablando el traductor de francés. Holy God, Dios Santo, we look to you for everything. miramos a ti para todo. You are the source of our hope and our strength, Sos la fuente de nuestra esperanza y nuestra fuerza, and only in thee can we trust. y solo en ti podemos confiar. And yet you, in your wisdom and your majesty, Y sin embargo, vos en tu majestad y tu sabiduría, delegate your power throughout the universe. delegás tu poder a través del universo. And in your communication to your beings on this planet, Y en tu comunicación a los seres de este planeta, you have chosen to delegate your power through fallen human beings. has decidido delegar tu poder a través de seres humanos caídos. I don't question your wisdom, No cuestiono tu sabiduría, but I ask for a better understanding of your methods. pero pido mejor comprensión de tus métodos. Most importantly, because it involves Jesus, the Christ. Más importantemente porque esto incluye a Jesús el Cristo. We know that he is everything to us. Sabemos que Él es todo para nosotros, And when we see him coming down to earth in human form, y cuando vemos que Él vino a la tierra en forma humana, we understand that this angel is your messenger entendemos que este ángel es tu mensajero, and is the prototype for all your messengers. y es el prototipo para todos tus mensajeros. May each of us live up to that standard. Que todos podemos vivir a la altura de ese estándar. And as the disciples were willing to submit everything to your messenger, Jesus, Y así como los discípulos estuvieron dispuestos a someter todo a tu mensajero Jesús, today, hoy, may the disciples of your kingdom also follow that same principle. que los discípulos de tu reino puedan seguir ese mismo ejemplo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. I want to welcome you to our last presentation. Quiero darles la bienvenida a nuestra última presentación. And in this final time together, En nuestro último tiempo juntos, I want to try to address some questions that have been asked of us. quiero tratar de abordar algunas de las preguntas que nos han hecho. Apologize for that delay. Estamos esperando para empezar de vuelta. I don't know when I got cut off, but this last presentation is a question and answer session. Esta última presentación va a ser una preguntas y respuestas. And as I said initially, I won't be able to answer all of the questions. Y como es obvio, no voy a poder responder todas las preguntas, But I'll do as many as I'm able to. pero voy a intentar responder la mayor parte que pueda. Before I begin, Antes de comenzar, I'd like to make an apology. me gustaría pedir disculpas. It's not a good idea to mix business and pleasure. No es buena idea mezclar negocios con placer, Friendship and our professional organizational interaction with one another. no es bueno mezclar la amistad y nuestra interacción profesional los unos con los otros. For those of you who know me well, Para aquellos que me conocen bien, you know I have a habit
of teasing people. Saben que tengo el hábito de molestar o provocar a las personas, Particularly my friends. particularmente mis amigos. I have a quote, close working relationship with Shemaine, Tengo una relación cercana de trabajo con Jimen, and during the presentation yesterday, I teased her publicly. y durante la presentación de ayer yo la provoqué públicamente. Something that I do privately. Es algo que hago privadamente. It was wrong of me to do that in a public setting. Estuvo errado de mí hacerlo en el público. So I want to publicly apologize to Shemaine and to all those who were listening. Así que quiero pedirle disculpas a Jimen de manera pública y a todos los que estaban escuchando. Moving on to the questions. Continuando hacia las preguntas, We've received questions from 6 countries hemos or recibido 6 preguntas geographical areas. de 6 áreas geográficas. I will try to put the questions on the Zoom forum so people can see, so the translators can read them. Las voy a postear para que los traductores puedan leerlas con facilidad. Question 1. Pregunta 1. Have we reached a 50-50 balance of men and women in leadership roles yet? ¿Hemos alcanzado un balance de 50 y 50% entre hombres y mujeres en los roles de liderazgo aún? So the answer to that question is yes. La respuesta a esta pregunta es That's the sí. simple answer. Esa es la respuesta sencilla. If you look at the data, Si miras los datos, in fact, it's much more than 50-50. es aún mayor a 50 y 50%. Currently, if you look at the top level of leadership in this movement, which is continental leader and up, Actualmente, si miras la parte más alta de la pirámide del liderazgo, que es a nivel continental y aún más arriba, as it stands today, como está hoy en día armado, because we have one of our leaders on a sabbatical, porque tenemos uno de nuestros líderes que está tomando un sabático, we're nearly on 70%. 70% are women, 30 are men, approximately. tenemos aproximadamente un 70% de mujeres en liderazgo y un 30% de hombres. When that continental leader comes back to work, it will, I think, be around 60-40, 60 men, 60 women, 40 men. Cuando vuelva este otro líder continental va a haber aproximadamente un 60-40%. When you look at leadership below the continental level, which means at the ministry level, Cuando mirás al liderazgo a nivel continental, a nivel ministerial, I think we're at around the same percentages creo que estamos en los mismos porcentajes. So if we just summarize it in a very simple way, Para resumirlo de manera muy sencilla, 2/3 of the movement leadership are women and 1/3 are men. 2/3 de los líderes del movimiento son mujeres y 1/3 corresponde a hombres. So I don't know if that's a surprise to people. No sé si esto sorprende a las personas. Next question. Próxima pregunta. Are we intending to ensure representation of LGBTQI+ people in leadership roles? ¿Tenemos intención de asegurar la representación de la comunidad LGTBQI en las posiciones de liderazgo?
The simple answer would be yes, La respuesta sencilla sería sí, but there are difficulties to executing or putting this thing into effect. pero hay dificultades para poner esto en marcha. When it comes to gender issues, Cuando se trata de temas de género, we don't just put any men or any women into leadership positions. no ponemos a cualquier hombre o a cualquier mujer en una posición de liderazgo. Even though we have a program of trying to facilitate a place for women in leadership, Aunque tengamos un programa de tratar de facilitar los roles femeninos en el liderazgo, you have to choose women that are willing and able to do that work. tenemos que elegir mujeres que estén dispuestas y que estén aptas para hacer el trabajo. And the thing is, we have a wide choice. Easily 50% of the movement is female. Y tenemos opciones muy abarcativas, fácilmente la mitad del movimiento es mujeres. So the problem is we have not identified all of the LGBTQ community. Uno de los problemas es que aún no hemos identificado todas las personas que son LGTB. Many are still nervous about coming out into the open. Muchos aún están con miedo de salir del closet. Often they're afraid of their own families, not of members of the movement. Muchas veces tienen miedo de sus propias familias y no de otros miembros del movimiento. And then we'd have to consider their willingness and their capability. Y después de eso deberíamos considerar su disposición y sus capacidades. But if we were to think about the numbers generally in a given population, Si vamos a pensar en números generales de la población, we're never going to have that many people in leadership positions who are LGBTQ. nunca vamos a tener tantas personas en las posiciones de liderazgo que sean LGTB. But what I can tell you Pero lo que sí puedo decirles is that Elder Tess and myself, as much as we are in contact with LGBTQ members, es que la anciana Tess y yo, a la distancia en la que estamos, en contacto con personas LGTB, we do speak to them and we do listen to their concerns and needs. hablamos con ellos y estamos atentos a sus necesidades. Some of these questions from different localities are going to be repeated. Algunas de las preguntas de estas localidades van a ser repetidas, So I apologize if I inadvertently repeat myself. así que pido disculpas si sin querer me repito. Next question. Próxima pregunta. Does the leadership try to improve the transparency to all parts of the movement, both big and small parts, so all members have a clear picture of what is happening internally? In the Intenta, past, it happened sometimes that we were not aware of certain weekend meetings, or for a long time, we haven't even been informed about what ministry is responsible for our part of the world. And sometimes we hear things in presentations that we haven't been aware of. intenta el liderazgo mejorar la transparencia hacia todas las partes del movimiento, tanto las grandes como las pequeñas, para que todos los miembros tengan una imagen clara de lo que ocurre internamente. En el pasado, a veces ocurría que no estábamos al tanto de ciertas reuniones de fin de semana, o durante mucho tiempo ni siquiera hemos sido informados sobre qué ministerio es responsable de nuestra parte del mundo. Y a veces hemos oído cosas en las presentaciones que previamente no éramos conscientes. That was the question, Esa fue la pregunta. and there was a preamble to that question.
Y hubo un preámbulo a esa pregunta which I'll now give so that you have a little bit of context. que ahora se los voy a pasar para que tengan un poquito de contexto. We are part of a worldwide movement, but still a small movement. People in our movement feel sometimes disconnected from it because they are all alone or only have a small group to interact with. That was the preamble, and then the question I asked, that was asked, has already been read to you. Este es el preámbulo a la pregunta que ya leímos. Formamos parte de un movimiento mundial, pero todavía pequeño. La gente de nuestro movimiento se siente a veces desconectada de él porque están solos o solo tienen un pequeño grupo con el cual interactuar. This question of transparency is something that has been asked for many years now. El tema de la transparencia es algo que ha sido preguntado ya por varios años. And I believe we're at a place today that is much better than it has been in the past, significantly better. Y yo creo que estamos en una posición hoy que es significativamente mejor a posiciones que hemos estado en el pasado. This questioner La persona que hace la pregunta is part of a group or part of an area that has very few numbers. es parte de un grupo, parte de un área geográfica que tiene muy pocos miembros. So this person is, I believe, one that's feeling disconnected because they're part of a small group. Así que creo que esta persona es una de las personas que se siente desconectada porque forma parte de un grupo pequeño. I think there's a question later on that I'm going to answer, but I'll partially answer it now. Hay una pregunta que voy a responder más adelante, pero parcialmente voy a dar una respuesta ahora. Earlier this year, I did, I think, 2 presentations on the organization of this movement. Más temprano este año hice 2 presentaciones, creo, sobre la organización de este movimiento. It was connected to a subject called middle management. Estaba conectado a un tema que se llamaba manejo del medio, gerencia del medio. Since that presentation was given to the present time, Desde que di esa presentación hasta el presente, we have set up and we have refined a couple of WhatsApp forums. hemos formado y refinado algunos foros de WhatsApp. And even before that series of presentations, the media broadcast was already up and running. Y incluso antes de esos nuevos grupos ya teníamos el broadcast de medios en WhatsApp. And the media broadcast has expanded its remit slightly to be more than just a news outlet. Y el broadcast de media, que es para emisión de noticias, ha sido más que solamente para emisión de noticias. Where we feel it is relevant and important, Sentimos que es relevante e importante. the media broadcast is used as a communication tool. Es usado como un medio de comunicación. Now, coming back to those 2 groups that I mentioned, those 2 WhatsApp groups, Ahora, volviendo a estos grupos de WhatsApp que mencioné, one of them is connected to the translation work for these Zoom presentations. uno de ellos está conectado al trabajo de traducción para las presentaciones de Zoom. So you'll hear speakers in our studies often talk about putting something onto the Zoom forum. Así que probablemente van a escuchar a oradores en las presentaciones mencionar que van a postear algo en el grupo de Zoom. Every ministry has representation on that forum. Todos los ministerios tienen un representante en ese foro de WhatsApp. So it covers the whole movement. Así que cubre el movimiento entero. There's another forum that we have Hay otro foro que tenemos where we communicate notifications of all meetings that Elder Tess and I are involved in, donde ponemos notificaciones de todas las reuniones en las que vamos a estar involucrados,
la anciana Tess o yo, to the leaders of every ministry in the world. y eso llega a los líderes de todos los ministerios en el mundo. Sorry, there is a third WhatsApp group, Hay un tercer grupo de WhatsApp, which is a communication tool between Elder Tess and myself and all the continental leaders. que es un grupo de WhatsApp que me incluye a la anciana Tess y a mí y a todos los líderes continentales. So let me summarize all of that. Déjenme que les resuma todo esto. We no longer have a situation Ya no tenemos una situación where any ministry is not aware of an upcoming camp meeting. en el que alguno de los ministerios no esté al tanto de un campamento que va a ser dado dentro We de no poco. longer have a situation Ya no tenemos una situación where a continental leader is not aware of an important issue that is confronting this movement. donde haya un líder continental que no esté al tanto de algún tema importante que esté confrontando al movimiento. Those leaders at those two levels that I've mentioned, continental and ministry, Esos líderes, los continentales y los ministeriales, dos niveles, it is their responsibility to disseminate all information to its membership. es su responsabilidad pasar la información, difundirla a su membresía. Depending upon the locality, Dependiendo de la localidad, the continental leader may do it directly or do it through the relevant ministry. un líder continental puede hacerlo directamente al miembro o a través del líder ministerial. So when people speak about transparency, Así que cuando las personas hablan de transparencia, there is not any group in the movement that I am aware of that does not have representation. no hay ningún grupo en el movimiento que yo esté al tanto que no tenga representación. I said all of that sentence as double negatives. Let me rephrase it simply. Toda esa oración usé dobles negativos, así que la voy a parafrasear de nuevo. Every group, however large they are, Y sin importar el tamaño, todos los grupos, or however small, o cuán pequeño sea, has access to all and every piece of information that another group has. tiene acceso a toda o a cualquier pieza de información que tiene acceso otro grupo. The institutional setup is there. El establecimiento institucional está ahí. If a particular member finds that they have not been informed of some important information or some event, Si un miembro en particular encuentra que no ha sido informado de algún evento o alguna información en particular, it's not a failure of the organization. no es una falla de la organización. There's a problem in the specific leadership that they have. Hay un problema con el liderazgo particular que ellos tienen. And so if you're experiencing this, you need to go to your relevant leaders and complain. Si estás experimentando esto, tenés que ir con tus líderes particulares y quejarte con ellos. And if you don't get your needs addressed, you can go to your continental leader. And if they don't address your needs, you can come to Elder Tess or myself. Si tu líder ministerial no soluciona tu necesidad, entonces puedes acudir a tu líder continental y en caso de que tu necesidad no se vea resuelta, puedes acudir a la anciana So I Tess o a believe the mí. movement, whilst not being perfect, is transparent. Yo creo que el movimiento, a pesar de no ser perfecto, sí es transparente. And every individual today has access to all the information that everyone else has. Y cada persona tiene acceso a la información que tiene el resto. So the questioner then says, Después, la persona que hace la pregunta dice,
A movement-wide newsletter would be helpful, perhaps, to improve this, or a website with regular updates and information. What are your thoughts on this? Un boletín de noticias de todo el movimiento podría ser útil para mejorar esto, o un sitio web con actualizaciones e informaciones periódicas. ¿Qué opinas al respecto? At the moment, we don't see any value in having a newsletter or a website. Actualmente no vemos ningún valor en tener un newsletter o tener una página web. When I say we don't see any value, it's not that there is no usefulness in having those tools. Cuando digo que no vemos ningún valor, no quiero decir que no haya algún uso útil para esas herramientas. It's that those tools in our current organizational structure would not give any new or additional information than you're already receiving. Es que esas herramientas en la organización como está actualmente no otorgaría mayor información de la que ya estás recibiendo. So it's not that there's a problem with having a newsletter or a website. No hay ningún problema con tener un newsletter o una página web. It's that there wouldn't be any additional information that you already don't have access to. Simplemente que no habría información extra a la que ya estás recibiendo. If everybody was doing their job properly. Si todos estarían realizando sus tareas apropiadamente. Next question is about how to interact with Levites. La próxima pregunta tiene que ver sobre cómo interactuar con los levitas. Is there a playbook, or would it be beneficial to have one, for how to reach people with our message outside of the movement, starting with the Levites? A playbook that, for example, describes what subjects and in what order the message should be brought. ¿Existe un libro de jugadas o sería beneficioso tener uno sobre cómo llegar a la gente con nuestro mensaje fuera del movimiento, empezando por los levitas? Un libro de jugadas, como por ejemplo, describa qué temas y en qué orden debería ser llevado el mensaje. So, is there a playbook? No. No, no hay ningún playbook. Would it be beneficial to have one? It depends who you ask. ¿Sería útil tener uno? Y depende a quién le preguntes. So I'll give you my personal opinion on this. Voy a darte mi opinión personal sobre el tema. I don't believe that there is a one size that fits all. Yo no creo que haya algo que sirva para todo el mundo. In the years that I have been teaching, which is quite significant, En los años en los que yo he estado enseñando, que son varios, stretches over several decades, varias décadas ya, I have never found that a set playbook works. nunca encontré que un libro de reglas sobre cómo enseñar funcione. I think it's a bad form of evangelism. Me parece que tener un manual es una mala forma de evangelismo. One-to-one evangelism, which is what Jesus did, El evangelismo uno a uno, que es el método que usaba Jesús, requiere, only works, solo funciona, it only works solo funciona if you follow a certain principle, si seguís un principio determinado, which is meet the needs of the individual. que es satisfacer las necesidades del individuo. So if we're talking to a Levite, Así que si estamos hablando con un levita, and it's a teenager who is experimenting with drugs, y es un adolescente que está experimentando con las drogas, or it's an abused wife, o es una esposa maltratada, or a sexist husband, o un esposo sexista, or someone who's homosexual, o una persona homosexual, or someone who's liberal or conservative,
o un liberal o un conservador, they all have different needs, they all have different concerns. todos tienen preocupaciones distintas y necesidades distintas. So if there was a playbook, Así que si hubiera un manual, it would say, listen to the person you're trying to help. el manual diría, escucha a la persona que estás tratando de ayudar. A friend of mine would call that winsome witnessing. Winsome is 2 words. It means be warm and thoughtful and kind. Un amigo diría, eso es evangelismo con amabilidad y Having a set calidez. list of study items to go through Tener una lista de temas a tocar will definitely not meet the needs of the individual. seguramente no va a abarcar las necesidades del individuo, Especially when it comes to the introductory dialogue that you have with them. especialmente cuando se trata del diálogo introductorio que vas a tener con esta persona. Now, when it comes to playbooks, Ahora, cuando se trata de manuales, which really means a set sequence of studies, que en realidad quiere decir una secuencia determinada de estudios, we already have one. ya tenemos una. It's called the baptismal. We'll call it the baptismal guidelines. Vamos a decir que son las guías de bautismo, If you don't want to call it the vows. si no queremos decir que son los votos. And the reason why that playbook is useful, Y la razón por la que este manual es útil, first of all, it's comprehensive. primero que todo es bien abarcativo, And it goes through things in a fairly good order. y está ordenado de una manera bastante buena. And it describes Y describe a comprehensive statement of our beliefs. una declaración bastante clara y abarcativa de nuestras creencias. So instead of calling it vows, perhaps we should call it a statement of our beliefs. En vez de llamarlos los votos, deberíamos llamarlo una declaración de creencias, un credo. And we would expect everybody and anybody joining this movement to go through those baptismal classes. Y esperaríamos que todas las personas que estén por ingresar a nuestro movimiento pasen por esas clases bautismales. Now, I'm not saying that those statements of belief, those vows, ahora no digo que are not subject to change. They are. No digo que esas declaraciones de creencia, esos votos, no estén sujetos a posibilidad de cambio, porque sí lo están. We almost certainly need to modify or adjust some of them and add some. Tenemos que modificar algunos de ellos, ajustarlos y agregar otros. But separate to that, separado a eso, they give a good structure, a good guidance to our teachers in how to deliver the message to members. Ofrecen una buena guía a los profesores para cómo llevarle el mensaje a los miembros. Whether they're Levites or Gentiles. Sean levitas, sean gentiles. The rules for membership are the same. We don't have a two-tier system. Las reglas de la membresía son las mismas, no tenemos un apartado distinto para cada grupo. I think it's a misreading of inspiration to suggest that in the New Testament there was a two-tier system in the Church of Ephesus. Me parece que es una mala interpretación de la escritura sugerir que las reglas eran distintas en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Éfeso. Now I want to take this opportunity to speak to all of our baptismal teachers.
Voy a agarrar esta oportunidad para hablarle a todos nuestros maestros de clases bautismales. We know, you should know, the strengths and weaknesses of the statements of belief, those individual vows, how they're written and what they say. Deberías conocer las fortalezas y las debilidades de esas declaraciones de nuestras creencias, qué dicen esos votos, And you should know where something is law and where something is good advice. y deberías poder distinguir entre algo que es ley y algo que es un buen consejo. So when you teach one of your students, Así, al enseñarle a uno de tus alumnos, you have to be attentive to, I'm just going to say 3 things. tenés que estar atento a 3 cosas. We'll say 4 things, but there are more. Vamos a decir 4 cosas, pero en realidad hay más. Some of the language of those statements is out of date. Alguna de las expresiones del lenguaje en esas declaraciones está pasado de época. We currently don't have a vow that deals with the issue of equality or sexism. No tenemos un voto actual que trate con los temas del sexismo y la igualdad. Some vows are law and some are good advice. Algunos votos son ley y otros votos son buenos consejos. So that's my answer to this subject about how to deal with Levites. Este es mi consejo sobre cómo lidiar con los levitas. Introductory discussions should meet the individual needs of the person. Las conversaciones introductorias deberían abarcar las necesidades de la persona, abordarlas. There can't be a playbook. No puede haber un manual. But once they decide to join the movement, then there are already set procedures, a playbook, if you like, that guides how we should dialogue with them. Pero una vez que ellos ya deciden que quieren ser parte de este movimiento, entonces sí hay una guía sobre cómo proceder. Next question. Próxima pregunta. Following the presentation on organization at the international level, I would like to know what is the situation at the moment, because since the split in 2019, there are ministries that we don't hear about anymore. So what is the new mapping of the movement internationally? Tras la presentación de la organización a nivel internacional, me gustaría saber cuál es la situación actual, porque desde la ruptura en el 2019 hay ministerios de los que ya no se oye hablar. Entonces, ¿cuál es el nuevo mapeo del movimiento a nivel internacional? So I guess I should apologize here. Supongo que debería disculparme acá, because I didn't have the opportunity to go back to the questioner and ask for some more details. porque no tuve la oportunidad de ir a la persona que preguntó esta pregunta para entender mejor los detalles. So I'm not fully sure what's behind the question. No estoy seguro de qué está detrás de la pregunta. Since the split in 2019, Desde la separación en el 2019, the questioner says that there are ministries that the person no longer hears about. la persona esta dice que hay ministerios de los cuales ya no oye hablar. So I'm not sure what the person is referring to or who they're referring to. No sé bien a qué se refiere esta persona o a quién se refiere, But the questioner speaks about a reference point, which was the presentation of organization that I did, I believe, at the beginning of this year. pero la persona se está refiriendo a las presentaciones de organización que yo hice a principios de este año, creo. Since I did that presentation, there has been no new mapping, as the questioner puts it, of the movement internationally. Nothing has changed. Desde que yo hice esas presentaciones, no hubo un nuevo mapeo del movimiento a nivel internacional. Nada cambió. I think it's fair to say
that there may have been some slight refinement, but even since 2019, there's been no real substantial remapping or change in the movement. Podría ser justo decir que hubo algún refinamiento, pero incluso desde el 2019 no hubo nada grande a nivel mapeo internacional organizacional. Nothing has changed in the movement over the last 12 months. En los últimos 12 meses, nada ha cambiado organizacionalmente dentro del movimiento. Now, some groups, some ministries have split, many members have left. Ahora, algunos ministerios han sido divididos, varios miembros se han ido. Some ministries have changed their names. Algunos ministerios han cambiado de nombre. But separate to those issues, there have been no changes. Pero más allá de eso, no hubo más cambios. If you have a specific question on that, I have to urge you to go back to your ministry leaders or your continental leaders that should be able to answer those questions relatively easily. Si tenés más preguntas, además de esta, deberías acercarte a tu líder ministerial o continental y ellos deberían poder responderte con facilidad. Next question. Próxima pregunta. Are there any new perspectives or new views on baptisms? ¿Hay nuevas perspectivas o nuevas ideas sobre los bautismos? Simple answer is no. We have no new views on baptisms. La respuesta sencilla es no, no tenemos ninguna nuevas vistas sobre los bautismos, Now, perspectivas. Again, I'm not sure why this person is asking this particular question. De nuevo, no sé bien por qué está preguntando esta pregunta particular la persona. But because of lockdown, we all know that both baptisms and the communion service have essentially stopped. Pero por las restricciones de la pandemia sabemos que tanto algunas reuniones locales como los bautismos han parado. But already in certain areas, pero en algunas áreas ya, where local leadership feel that it is safe, donde los líderes locales sienten que es seguro, baptisms and communion services are beginning to restart. se están volviendo a empezar los bautismos y las reuniones de comunidad y la Santa Cena. So, two areas that come to mind immediately. Dos áreas que vienen a mi mente de manera automática. Is that we've had baptisms in Australia and we've had baptisms in the UK in the recent past. En el pasado reciente hemos tenido bautismos en Australia y en I'm not saying they're the only areas, but they're two that come to my mind immediately. No estoy diciendo que son otras áreas, pero son las que se me ocurren de manera inmediata. And as soon as travel restrictions begin to lift and our elders are allowed to travel again, the baptisms as normal will pick up again. Y tan pronto como nuestros líderes puedan viajar y las restricciones de frontera se abran, nuestros líderes van a empezar a viajar de vuelta y los bautismos se van a reanudar. Next question. Should people who have not gone through baptismal classes be allowed to call the Levites? Debería permitirse que las personas que no han tomado clases bautismales llamen a los levitas. This is both a simple and a difficult question. Esta es en ambas, es una respuesta sencilla y difícil. The simple answer is we don't restrict anybody from doing anything. We can't. La respuesta sencilla es, nosotros no restringimos a nadie de que haga nada porque no podemos. We don't, and we're not able to, and we're not able to monitor what people do. No podemos monitorear lo que hacen las personas. And if God or Providence puts you in a certain place at a certain time with a certain person, place, time, and person, then you have to move forward.
Y si Dios o la providencia te ponen en determinado lugar, en determinada hora, con determinada persona, vos tenés que actuar. So it's not our place to restrict people. No es nuestro lugar restringir a las personas. You should know Deberías saber that some of our baptismal teachers are not yet baptized. que algunos de nuestros profes de clases bautismales no han sido bautizados ellos mismos aún. So technically speaking, baptism is not a prerequisite for doing evangelism. Así que técnicamente el bautismo no es un prerequisito para hacer evangelismo. That's the easy answer. Esa es la respuesta fácil. The more complex answer La respuesta compleja is that in a certain area, in a certain situation, we would not want certain people to represent us. es que en determinadas áreas no quisiéramos que determinadas personas nos representen. The reason why those people have not gone through baptismal classes, have not been baptized, is because we have a problem with them. La razón por la que algunas personas no han hecho las clases bautismales y no han sido bautizados es porque nosotros tenemos un problema con They're ellos. independent atoms, Son átomos independientes and we would not want them calling the Levites into this message. y no quisiéramos que ellos inviten a los levitas a este mensaje. But the questioner asked about being allowed. Pero la pregunta es si está permitido. The problem with that is those types of people do what they want without asking permission. El problema es que ese tipo de personas hacen lo que ellos quieren sin pedir permiso siquiera. So I've tried to give a simple answer and a more difficult answer. Di ambas, una respuesta fácil y una compleja. Next question. Próxima pregunta. Will priests that aren't already ordained go through any type of ordination ceremony in the future? Los sacerdotes que no están ordenados ya, ¿van a atravesar por algún tipo de ceremonia para ser ordenados? Simple answer is yes, they will. La respuesta sencilla es sí, lo van a hacer. We currently only consider or only are considering baptizing elders. Ahora estamos solamente considerando bautizar a ancianos. So if someone is eligible to be an elder or we need one in a particular locality, then the elder would be ordained. Así que si alguien está en la posición de ser anciano o necesitamos un anciano, están en una posición de ser ordenados. Next question. Siguiente pregunta. This is in 3 parts. Esta pregunta tiene 3 Every partes. organization has a name. What's the name of this movement? Toda organización tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de este movimiento? This question has come up for many years. Esta pregunta ha surgido hace muchos años, muchas veces. We do not have a name. No tenemos un nombre. Should we have a name? ¿Deberíamos tener un nombre? Should we be given our own name, or will someone give us a name? ¿Deberíamos darnos un nombre o alguien nos va a dar un nombre? We have grappled with this question for a long time. Hemos luchado con esta pregunta por mucho tiempo ya. I'll give you 2 examples of churches, Les voy a dar 2 ejemplos de iglesias, or as this person says, organizations. o como esta persona dice, organizaciones. If you take the Church of Ellen White, Si tomamos la iglesia de Elena de White, then they gave themselves a name, entonces Seventh-day Adventists. ellos se eligieron un nombre para sí mismos, adventistas So you del might séptimo argue día. that we have a precedence there that we should be naming ourselves. Así que uno podría argumentar que tenemos un precedente y que deberíamos elegir un nombre para nosotros.
Now, if you look at the New Testament model, Ahora, si nos fijamos en el modelo del Nuevo Testamento, they were just as organized as the Seventh-day Adventist Church, very structured. Ellos estaban tan organizados estructuralmente como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. They had a council, they had representation. Tenían un concilio, tenían representación. They had all the infrastructure that we have. Tenían toda la infraestructura que nosotros tenemos. As far as I'm aware, they did not have a name. Y hasta donde yo estoy al tanto, ellos no tenían un nombre. So maybe that would be the precedence, that we don't name ourselves. Quizás ese es el precedente y no tenemos que elegir un nombre. So at the moment, we don't have a position on this. Por el momento no tenemos una postura con respecto a este Should tema. we follow the line of failure or the line of success? ¿Deberíamos seguir la línea de éxito o la línea de falla? If you followed that logic, you wouldn't have a name. Si seguimos esa lógica, no elegiríamos un nombre. If you looked at modern Israel and ancient Israel, then the argument would be that we would have a name. Si miramos Israel antiguo, Israel moderno, capaz podrías argumentar que sí, tendríamos un nombre. Next question. Próxima pregunta. I'm sorry, I don't remember what I said. Next question. Are we Seventh-day Adventists or are we just Sabbatarians? ¿Somos adventistas del séptimo día o solo somos sabatarios? So I'm just going to use, in a very simple way, Daniel 2. Voy a usar de manera sencilla Daniel 2. In our generation at the end of the world, En nuestra generación al fin del the mundo, mountain was the Seventh-day Adventist Church. la montaña era la Iglesia Adventista del séptimo día. And the stone is cut out of that mountain. Y la piedra es sacada de esa It montaña. has all the same nature, all the same properties as the original stone. Tiene toda la naturaleza, todas las mismas propiedades que la piedra original. I've discussed this at length in studies that deal with Caesarea Philippi. He discutido esto en profundidad en estudios que trataban de Cesarea de Filipo, where Jesus speaks about himself being the rock and Peter being the stone. donde Jesús habla de sí mismo como la roca y de Pedro como ser la piedra. It's the same analogy. Es la misma analogía. So we are Seventh-day Adventists. Somos adventistas del séptimo día. We're not just Sabbatarians. No solo somos sabatistas o sabatarios. Are we connected to the conference structure? No. ¿Estamos conectados con la conferencia general? No. Will we ever be? No. ¿Vamos a estarlo algún día? No. Do those who are part of that fallen structure need to come out? Los que están dentro de esa estructura caída deberían salir. Yes, they do. Deberían salir. It's the same dynamic as the church in the time of Christ. Es la misma dinámica de la iglesia que hubo en la época de Cristo. Question 3. La pregunta 3. Where is our headquarters located? ¿Dónde se encuentra nuestra oficina central o nuestra sede I think central? it's a rhetorical question because the question knows we don't have headquarters. Creo que es retórica esta pregunta porque la persona que la formuló sabe que no tenemos una sede central. The two leaders of this movement live on opposite sides of the planet. Los dos líderes del movimiento viven en lugares opuestos del planeta. And you'd certainly think that if we were going to have a headquarters, they should both go to work at the same place, Y, which means they need to be co-located. y uno pensaría obviamente que si hubiera una sede central, ambos líderes deberían ir a trabajar a la misma oficina que debería estar localizada en la misma ciudad. All of this leads you to understand, hopefully, Todo esto lleva a que entiendas, espero, that this worldwide movement que este movimiento de alcance global doesn't follow the plans
and models of human thought or human ingenuity. No siguen los planes de los pensamientos humanos o el ingenio humano. We take one step at a time as providence directs. Caminamos un paso a la vez a medida que la providencia lo muestra. The headquarters of an organization La sede central de una organización is normally associated with the head of the organization. generalmente se asocia con la cabeza de la organización, That's where they go to work. porque ellos van a trabajar ahí. So you can see how this idea of having a headquarters somewhere on this planet just would not work, does not work. Así que podés ver cómo esta idea de tener una sede central en algún lado del planeta simplemente no funcionaría. Next question. Siguiente pregunta. So this one I'm not going to post, I'm going to read out because there's too much details to give the questioner away. Esta tiene demasiados detalles, así que podría que perder el anonimato en la fórmula This de la person pregunta. works in an organization, a company, Esta persona trabaja en una organización, en una compañía, and the company has a great demand for higher level managers. y la compañía tiene una demanda muy alta para managers de nivel alto, Senior staff. staff de alto rango. But to become a senior member in that company requires a higher degree. Pero tener ese puesto de alto rango dentro de la compañía requiere un título más alto. A master's, if we're all familiar with that concept, Necesita que la persona haga un máster, which is the postgraduate qualification. que es un título post-universitario. I'm going to give some information away. Voy a dar un poco de información. In many African countries, En muchos países africanos, unlike many countries in the West, a diferencia de muchos países en el occidente, education is a 6-day event. la educación es un evento de 6 días por semana. So you're required to attend your course on the Sabbath. Así que las clases para el curso también se dictan en sábado. It's a problem that many in Africa face. Es un problema que tienen muchas personas en África. It does happen in the West, but it's far less frequent. En el occidente también puede ocurrir, pero es mucho menos frecuente. So the question is obvious. La pregunta acá es obvia. The person wants promotion. La persona quiere acceder a esta The promoción en el company trabajo. wants its staff members better educated so they can be promoted. La compañía quiere a sus miembros mejor educados para que puedan ser promovidos. The person will be required to have further education in order to apply for a higher position. Para poder acceder a esta posición más alta, la persona tiene que continuar su educación. The master's degree requires that they attend lectures on Sabbath. El título de másters requiere que que vaya a estas clases en sábado. The question is La pregunta es la siguiente. it okay to study on Sabbath? ¿Está bien tomar clases en sábado? Now, if I slightly adjust this scenario Así que si te presento solamente este escenario and I say, y yo digo, if the government via the company, y digo, the company via the government, either way, y si digo que la compañía a través del if the gobierno, government instruct the company si el gobierno instruye a la compañía that the company needs to operate on Sabbath by law, que la compañía tiene que
operar durante el sábado por ley, so all employees are now forced to work on Sabbath, y todos los empleados se ven obligados ahora a trabajar en sábado, what would the questioner do then ¿qué haría el que hace la pregunta en, when they en esa force you to work on instancia? Sabbath? Cuando te obligan a trabajar en sábado. I'm sure that as Seventh-day Adventist, the person would say, I have to honor God, not the company, not the government. Cualquier persona adventista del séptimo día diría, hay que honrar a Dios, no al gobierno, no a la compañía. Remember the baptismal vows. Recordemos los votos bautismales. Some are good advice and some are law. Algunos son buenos consejos y otros son ley. This is one that is law. Esto es ley. The Sabbath, the fourth commandment, is law. El sábado, que es el cuarto mandamiento, es una ley. What I don't understand, and I'm not criticizing this one person, Lo que no entiendo, y no estoy criticando a esta persona, but there seems to be this thinking in the movement today pero parece haber este pensamiento en el movimiento hoy en día, that we have suddenly become liberal, que de repente nos hemos convertido en liberales. and we haven't. Y no, no es así. The Sabbath is as sacred today as it was yesterday, as it was 2,000 years ago. El sábado es tan sagrado, tan santo hoy como hace 2000 años, como fue ayer As también, it was at creation. como tan santo como en la creación. If a person wants to break Sabbath, Si they're una, free to do what they want. si una persona quiere violar el sábado, es libre de hacer como quiera. But how can it be okay to voluntarily do secular business, secular education on the Sabbath? Pero ¿cómo puede estar bien hacer cosas seculares voluntariamente el día sábado? It's breaking the Sabbath. Violar el sábado. Now, if you want to break the Sabbath because of money, we will call it filthy lucre. Ahora, si quisieras violar el sábado por dinero, It's the diríamos que King eso James es, term out of the Bible. diríamos que es el lucro sucio. Bad money, Es evil money. plata malvada. You're free to do that, Sos libre de hacerlo. but I don't believe God gives permission to do that, and so neither can I. Pero no creo que Dios dé su aprobación para que lo hagas y tampoco puedo darla yo. I'm just thinking where I was quoting from. So I was quoting from 1 Timothy chapter 3, verse 3. Estaba citando Primera de Timoteo capítulo 3, versículo That's where 3. the 1 Timothy 3:3 is Primera where de the Timoteo term 3:3. filthy lucre is found. De But ahí it's just viene ese término. bad money. Básicamente quiere decir mala plata, mal dinero. Okay, next question. Siguiente pregunta. This one is also from Africa. You'll see that by the nature of the question. Esta pregunta también vino de África y lo vas a ver por la naturaleza de lo que se pregunta. This is dealing with dowry. Esto tiene que ver con la dote. The person married before the subject of dowry became a test issue in our movement. Esta persona se casó antes de que el tema de la dote se convirtiera en un tema probatorio de nuestro movimiento. They agreed to pay dowry before they joined the movement. Ellos acordaron pagar la dote antes de unirse al movimiento. And they've got some remaining dowry left to pay. Y todavía tienen un poquito de la dote que adeudan. The balance. Todavía adeudan un poco del dinero. What should they do? ¿Qué deberían hacer con esta deuda? So we've already addressed this question. Ya hemos respondido esta And pregunta. we have said that in such a situation, Y hemos dicho que en una situación como esta, things need to be considered
case by case. Las cosas deben considerarse caso por caso. So I would suggest that this person go to their continental leader, Yo sugiero que este miembro hable con su líder continental, lay out the details of this situation to them, and get their advice and counsel. y presente la situación de manera detallada a su líder y poder obtener consejo específico. The continental leaders are fully equipped and capable to answer that question. Los líderes continentales están capacitados y son aptos para responder esta pregunta. Because it's not new, it's something that we've dealt with already. No es un tema nuevo, es algo con lo que ya hemos estado tratando. But it's on a case-by-case basis. Pero depende cada caso en particular. So another dowry issue. Otra pregunta sobre la dote. The person understands the issue of dowry, but the person's family who are not in the movement don't understand it and don't accept it. La persona, el miembro, entiende el tema de la dote, pero su familia, su comunidad, no la entiende. Now, this shows the sexism in the thinking of the questioner. Esto demuestra el sexismo presente en la mente del que formuló la pregunta. The person is the firstborn. La persona que pregunta es el primogénito. Now we know what firstborn all mean. We all know what that means. Todos sabemos qué significa primogénito. It doesn't mean the firstborn child. No quiere decir el primer hijo que tuvo It la doesn't mean familia. that. No significa eso, It means the firstborn son. sino el primer hijo varón. A child and a son are not the same thing. A son is gendered, a child is ungendered. Tener una criatura y tener un hijo no es lo mismo, porque un hijo tiene género. I suspect in this case, it is the firstborn child who happens to be a man. Me parece que en este caso en particular sí es la primera criatura que además es el primer hijo. But this idea comes from the Old Testament, and all the girls are excluded. It's only the firstborn boy that is of interest. Pero esta idea surge del Antiguo Testamento y todas las niñas estaban All the excluidas. girls are irrelevant. Lo único It's que the importaba firstborn son that is counted. era el primer hijo varón. Solamente los niños varones contaban para esto. So this eldest son is the one that's always consulted when the other siblings are about to be married. Este hijo mayor es al cual se le consulta cada vez que uno de sus hermanos o hermanas está por casarse. Part of the privilege or the curse of being the firstborn son, not the firstborn daughter, Parte del privilegio o de la maldición de ser el primer hijo mayor, el primogénito, no primera hija is mayor, that they're not only required to give advice and counsel on this marriage of their sibling, es que no solamente se les pide su consejo sobre el casamiento de alguno de sus hermanos they're o not only hermanas, required to attend the function, tampoco solo se les pide que atiendan a la ceremonia de bodas, but they're required to contribute to the bride price, which in English means dowry. sino que también se les pide que contribuyan monetariamente al precio por la novia, And as you would básicamente guess la it, dote. this person has got siblings, brothers, because he's only dealing with the brothers, because they're the only ones that have to pay dowry. Y esta persona tiene hermanos varones que tienen que pagar la dote de parejas a las cuales quieren casarse. Still has brothers who are unmarried. Tiene hermanos que están solteros aún. What is the person supposed to do? ¿Qué tiene que hacer esta persona? My father trusts me a lot and cannot do anything without me. Mi padre confía en mí mucho y no puede hacer nada sin mí. The simple answer is La pregunta sencilla es, choose whether you will serve a man-made structure or whether you will serve God. elegí si vas a servir a una institución
hecha, creada por el hombre, o vas a servir a Dios? Who do you put first? ¿A quién pones primero? When your family, your bloodline, Cuando tu familia, tu línea de sangre, want to call upon you and prioritize you, te quiere pedir que los priorices, or your spiritual family says you need to go another way, o tu familia espiritual te dice tenés que tomar otra ruta, when your blood family says you owe us, cuando tu familia de sangre te dice vos nos debés, because we share the same blood, porque somos sangre, the answer has already been given in inspiration. la respuesta ya te la da la inspiración. Jesus says, Jesús dice, these are my brothers, these are my sisters, these are my mothers. estos son mis hermanos, estas son mis hermanas, estas son mis madres. You folk, Ustedes, my blood family, mi familia de sangre, my parents and my siblings, mis padres y mis hermanos y hermanas, you're not my family. no son mi familia. My allegiance to you is secondary. Mi lealtad hacia ustedes es secundaria, Is it better to serve God or to serve humans? porque ¿es mejor servir a los hombres o servir a Dios? Many people have been thrown out of their families, cast off. Muchas personas han sido cortados, echados de su familia, desheredados. If this was a story from Saudi Arabia, Si esta fuera una historia en Arabia Saudita, and we were to say, who are the good people and who are the bad ones? y diríamos, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? We would say, amen. We would be clapping for those converts. Diríamos, amén, y aplaudiríamos por los nuevos conversos, Who escaped the clutches of their families, que se escapan de las garras de su familia, who walked away from their traditions. que se alejaron de las tradiciones. This is the same issue. Esto es el mismo tema. It's painful, Es doloroso, it's difficult, es difícil, but it's necessary pero es necesario to follow God rather than your parents. seguir a Dios antes que a tus padres. And does it come with a price? Y hay un precio para pagar, A price that is too high for many people to be willing to pay it. y el precio es muy alto que hay personas que no están dispuestas a pagarlos. I hope each of you can join me Espero que cada uno de ustedes pueda unirse a mí in praying for this questioner, en oración por esta persona que realiza esta pregunta, that this man would have the strength to follow principle rather than policy. para que este hombre tenga la voluntad y la fuerza para seguir los principios por sobre las políticas o las normas. The person has the same situation that they need to be involved in his sister's weddings. Él está en la posición en la que también va a estar involucrado en el casamiento, las bodas de sus hermanas. Again, the details of what involvement he can or cannot have has to be worked out on a case-by-case basis. Y de la misma manera, ¿qué involucración puede él tener o no en las bodas de sus hermanas? Tiene que ser And I would trabajado caso por urge this caso. questioner to consult with the continental leader to get a specific answer to their specific issue Y yo or animo a la situation, persona specific que situation. animo a la persona que hizo esta pregunta para hablar con su líder continental y poder obtener consejo sobre cómo actuar en esta situación en particular. We had a technical problem in our presentation Tuvimos un problema técnico en nuestra presentación and we lost some time. y perdimos un poquito de tiempo. So I need someone to give me a time stamp where I need to finish. Necesito que alguien me diga en qué horario tengo que terminar esta presentación. Someone can just put that onto the Zoom forum
what time I need to finish. Que alguien me diga en cuánto tiempo tengo que terminar. Por favor, por Zoom, por WhatsApp. Next question. Siguiente pregunta. Why shouldn't we observe the Sabbath from Saturday 12 a.m. to Saturday 11:59 p.m., which basically is midnight to midnight, instead of using the old system of sunset to sunset? ¿Por qué no deberíamos observar el sábado desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche en lugar de usar el antiguo sistema de la puesta de sol hasta la puesta de sol? Because we follow the principles that are given in inspiration. Porque seguimos los principios que nos fueron dados en la We inspiración. follow the example of Jesus, Seguimos el ejemplo de Jesús and we trust in the prophet Ellen White. y confiamos en la profeta Elena de White. So whether you go to Moses, whether you go to Jesus or Ellen White, you'll get the same answer. Sea que vayas a Moisés, a Jesús o a Elena de White, vas a obtener la misma respuesta. Sunset to sunset, Puesta de sol a puesta de sol. not midnight to midnight. No medianoche a medianoche. And the person calls it the old system. Y la persona dice el viejo sistema. I call it the true system. Yo le digo el sistema verdadero. So another question on dowry. Otra pregunta sobre la dote. How are we going to deal with the dowry system, particularly in our country? ¿Cómo vamos a lidiar con el tema de la dote, particularmente en nuestro país? Give the rest of the question. Voy a dar el resto de la pregunta. Dowry is one of the major cultures in the country that you can't avoid easily. How are we going to deal with the challenges when we decide not to pay? If the parents of the bride insist for the dowry, what are you going to do? La dote es una de las principales formas culturales del país. Es muy difícil de evitar. ¿Cómo vamos a afrontar los desafíos cuando uno decide no pagar? Si los padres de la novia insisten en la dote, My ¿qué se simple puede answer to hacer? this is one that I've given many times before, publicly and privately. Mi respuesta es una respuesta simple, ya la he dado muchas veces, la he dado privadamente y públicamente. If you live in a place where you put yourself into physical danger if you're not going to pay dowry, Si vos vivís en un lugar donde vas a estar en peligro físico por no pagar la dote, then do what's counseled in Matthew 19. entonces hace lo que te recomienda Mateo 19. Choose to be celibate for the kingdom of heaven's sake. Elegí el celibato por el reino de Dios. It seems to me Me parece a mí that there are some people in our movement that have a fixation about getting married. Me parece a mí que hay personas en el movimiento que están obsesionados con la idea de casarse. And if you want to put your desires for marriage above the principles and guidelines that God is leading this movement in, Y si vas a poner tu deseo por estar casado por sobre los principios y las reglas que Dios go está ahead. dando para este movimiento, entonces anda, pay hacelo, your dowry paga la dote, and get married. casate. But don't expect the leaders of this movement to accept your decision. Pero no esperes a que el liderazgo de este movimiento acepte tus decisiones. Either don't marry, O no te cases, or if you can't contain yourself, o si no puedes aguantarte, expect pain and manage it. espera el dolor y soportalo. I don't intend to be rude, but I think this question demands a blunt and direct response.
No quiero ser rudo, pero me parece que esta pregunta requiere una respuesta clara y punzante. If you can't get out of a dowry, just don't marry. Si no puedes escaparte de pagar la dote, simplemente no te cases. Marriage is not essential. El matrimonio no es algo esencial. Honoring God is. Honrar a Dios sí es esencial. There are plenty of this issue is not just one of human passion or human drive, it's a cultural issue. Este tema no es solamente un tema de motivación humana o There are plenty instinto of humano, people es algo who cultural. choose not to marry. Hay muchas personas que eligen no casarse, And it's not just a personal decision. y no solo por decisión personal, It's a decision that is shaped and molded by the society or the culture in which they live. es una decisión que está moldeada por la cultura y la sociedad en los que ellos habitan. In certain cultures, it's acceptable now to marry at a later age and not an early age, as an example. En algunas sociedades hoy en día es aceptable casarse más tarde en la vida y no tan temprano en la vida. Next question. Siguiente pregunta. Does the movement have an organized workshop for Bible workers across the globe? And if we don't, which the questioner knows we don't know why they ask it that way, why don't we? ¿Tiene el movimiento un taller de organización para los obreros bíblicos en todo el mundo? El que hace la pregunta ya sabe que no, no sé por qué pregunta. Y si no es así, ¿por qué no So tiene? the questioner knows we don't have one. El que hace la pregunta sabe que nosotros no tenemos un taller para obreros bíblicos. And the question is, why don't we? Y la pregunta es, ¿por qué no lo tenemos? So the answer to this isn't as straightforward as people may think. La respuesta a esto no es tan fácil de dar como uno pensaría. Because the question that I would want to ask Porque la pregunta que yo quisiera hacer is, who would run the workshop? es, ¿quién lo daría al taller? And how could we have a workshop ¿Y cómo where podemos tener all un taller the Bible workers come together, because we cover so many time zones? ¿Y cómo podríamos tener un taller donde se podrían juntar todos los obreros bíblicos a nivel global? Porque tenemos un montón de zonas horarias distintas. So there are logistical problems with having a singular workshop. Who would be the teacher and the timing of it? Hay problemas logísticos con tener un taller. ¿Quién lo daría? ¿A qué hora sería? There is no philosophical reason why we don't or we shouldn't have some kind of workshop. No hay ninguna idea filosófica sobre por qué no tenemos o no deberíamos tener un taller. Our problem is that we have to locate a suitable teacher to run those classes. Nuestro problema yace en que deberíamos encontrar un maestro que sea apto para dar esas clases. We have problems with the timing. Tendríamos problemas con la elección del horario. And we just don't have, we haven't had the time to give it enough thought to actually come up with something that we would be happy with. Y no hemos tenido el tiempo para pensarlo de manera clara para poder establecer algo con lo que estaríamos conformes. It's not a bad idea. No es una mala idea. But let me put it this way. Déjenme expresarlo del siguiente modo. I think it's better to do nothing than to do something badly. Creo yo que es mejor no hacer nada que hacer algo que sea malo o mediocre. Next question, which is to do with baptisms. Siguiente pregunta que está relacionada con el tema de los bautismos.
Why can't the movement leadership delegate temporary authority to someone, especially when there is a demand for baptisms or the ordinance of communion? Delegating power to people like the president of the ministry or the Bible workers in the ministry for the person to perform the ordinance when there is no elder to perform that. ¿Por qué el liderazgo del movimiento no puede delegar una autoridad temporal a alguien, especialmente cuando hay demanda para bautismos o santas cenas, y delegar el poder a estas personas como presidente del ministerio u obreros bíblicos para que estas personas realicen estas ordenancias cuando no haya un anciano que esté disponible para ello? Like the rest of the world, como el resto del mundo, we have looked at the lockdown due to COVID-19 hemos visto las restricciones de la pandemia por el and COVID-19 expected it to be sorted out, to be lifted a long time ago. y esperábamos que concluyan, que se levanten estas restricciones hace bastante tiempo ya. Like the world, Como el mundo, we see that we're coming to a place where the lockdown is now being relaxed. vemos que ha llegado un momento en el tiempo en el que las restricciones están siendo relajadas. Baptisms are already beginning to take place and we see things improving rapidly. Ya se empezaron a bautizar de nuevo y las cosas están mejorando con rapidez. So we don't see the need or the necessity of temporary delegation. No vemos la necesidad o la urgencia para hacer ninguna delegación. Nobody's Temporal. salvation is in jeopardy. La salvación de nadie está en peligro. People who are ready for baptism, who are not able to be baptized, Las personas que están listas para ser bautizadas pero todavía no pueden ser bautizadas, are not in danger of losing their salvation. no están en riesgo de perder su salvación. There were several questions on money. Había varias preguntas que surgieron acerca del tema del dinero. All of the questions on money came from one geographical area. Todas las preguntas relacionadas al dinero salieron de un solo área geográfica. I won't tell you what that area is. No les voy a decir cuál es el área geográfica. I don't have time to answer all the questions. We only get one in. No tengo tiempo para todas, pero voy a tratar de meter una. Do we have a central movement bank account where funds go and then are distributed as needed? If not, why not? As our funds are needed further than those we know. Tenemos un banco central del movimiento donde vayan todos los fondos. Oh, I have not posted it. Oh, sorry, I didn't A press donde the vayan button. todos los fondos o no, y en caso de que no, ¿por qué no? Porque nuestros fondos son más necesarios It's on the de Zoom los forum. fondos de otras personas que conocemos. So this is another rhetorical question. I don't know why I get so many rhetorical questions. Esta es una pregunta retórica, no sé por qué tengo tantas preguntas retóricas. The person knows we don't have a central movement bank account because if we did, everyone would know about it. El movimiento no tiene un arca central donde vayan todos los fondos, porque si la tuviéramos, este miembro conocería de ella. Because if we had a secret one, there wouldn't be any use on having it because no one would be putting their money into it. Si tuviéramos un arca central secreta, no tendría ningún sentido porque nadie pondría sus fondos en ese lugar. So we don't have one. Así que no tenemos. And the question that asked, why don't we have one? Y la persona pregunta, ¿por qué no tenemos una? This is not an easy thing to answer. Esto no es fácil de responder. There are two problems, at least. Hay dos problemas con esto, por lo menos. The last time we had a central bank account,
La última vez que tuvimos el dinero en un lugar central, the people who had control of the money ran away with the money. las personas que tenían control del dinero, de los fondos, se fueron corriendo con el dinero. And that money was not registered in the names of individuals. It was registered in the name of a proper registered charity or ministry, and they still took the money. Y esa plata no estaba a nombre de un individuo en particular, sino a nombre de una institución, una ONG sin fines de lucro, y aún So así don't ese think ministerio se just robó el because you dinero. register something, it's safe. It's not. Solamente porque vos registres algo no quiere decir que eso esté seguro o asegurado, porque no es así. I'll answer it in a different way. Voy a responder de una manera distinta. We have a model today of decentralization, not centralization. Hoy en día tenemos un modelo de descentralización, no centralización. Because it's safer that way, and that's our current thinking. Porque así es de una forma más segura. Esta es la posición actual que tenemos con respecto al tema. Secondly, En segundo lugar, if we had a bank account in one geographical area, we'd have to choose what that area was. si tuviéramos una cuenta central en algún lado, deberíamos elegir qué área geográfica. And the problem is, most countries that allow you to set up such an account Y el problema es que la mayor parte de los países que te permiten establecer o armar una de estas cuentas limit the way that you're able to use that account. limitan la forma en la que vos puedes hacer uso de esa cuenta. And it becomes difficult to send money internationally. Y las transferencias internacionales son complicadas Because of the money laundering rules that there are. porque hay reglas y leyes para prevenir el Because of the lavado money de dinero. Because of the money laundering rules that are in existence. Hay leyes que están establecidas para evitar el lavado de dinero a nivel internacional. So there are two simple answers. Hay dos respuestas sencillas. The last time we had a central bank account, money was stolen. La última vez que tuvimos una cuenta centralizada, se robó el dinero. And that setup was not in the names of individuals, it was in the name of a ministry, and there was still no protection. Y esa configuración no estaba a nombre de un individuo, sino a nombre de un ministerio, y aún así fue robada. And secondly, Secundario a eso, the way these types of bank accounts are set up, these charitable bank accounts, they make international money transfers difficult and expensive. las cuentas que están a nombre de organizaciones sin fines de lucro hacen que las transacciones internacionales sean complicadas y sean caras. So what looks good on the surface, in reality, is not such a good idea. Lo que se ve bien superficialmente, en realidad no es una buena idea. Don't have time to answer any other questions. No tengo tiempo para responder ninguna más pregunta. I don't have time to answer any other questions. No tengo tiempo de hacer más de responder nada más. Hello? Sorry, your connection was cut off. Can you repeat, please, Elder?
Is it okay now? Yes. So I want to repeat what I said. I can't get anybody translating me, so Va a repetir lo que my dijo. connection is not stable. La conexión de Parminder no está muy estable, ahora el internet no le anda bien. Okay, I said that was the last question I could answer. Esa es la última pregunta que puedo responder. And people have said that they didn't understand what I have said. Y las personas dijeron que bueno, que no habían entendido la última frase que dije. Our concern about having a central bank account Nuestra preocupación con tener centralizados los fondos is that the dangers and the risks outweigh the benefit. es que los peligros, los riesgos son más grandes que el posible beneficio. It's not that we're trying to hide things or be secretive. No es que estemos intentando esconder cosas o actuar de manera secreta, It's that we don't currently believe that a centralized model is workable or is good for this movement. simplemente no creemos que un modelo centralizado sea bueno para el movimiento. That may change in the future, Eso puede cambiar en el futuro, but for the present, we intend to continue to allow local ministries to handle their own money and to disperse that money according to their own needs. pero en el momento actual estamos con el plan de que cada ministerio local maneje su propio dinero y difunda o use los fondos So I según las hope the necesidades answer to que that question surjan. is clearer now. Espero que la respuesta a esta pregunta haya quedado clara. There were several other questions that I don't have time to address, Había varias otras preguntas que no tuve tiempo de hacer, de abordar, and I want to apologize for the technical problems we've had today. y quiero disculparme por los problemas técnicos que hemos tenido en el día de hoy. It's as off-putting to me as it is to you. Es tan feo para mí como es para ustedes. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, we thank you. Dios Santo, te agradecemos. Often we think we are in control of our own destiny. A menudo pensamos que estamos en control de nuestro propio destino. We think that the plans and ideas that we have are our own. Pensamos que los planes y las ideas que tenemos son las nuestras. Yet you have a mystical way of combining the human and the divine. Sin embargo, vos tenés una forma mística de combinar lo humano con lo divino. None of us know how you do this, Ninguno de nosotros sabemos cómo haces esto, but your will becomes human and our will becomes divine. pero tu voluntad se convierte en humana y nuestra voluntad se convierte en divina. And the combination of the two Y la combinación de las dos always results in your will being done, siempre resulta en que tu voluntad sea hecha, but often in the way that we would not imagine it to be done. pero frecuentemente no en la forma en la que nosotros nos imaginábamos que se iba a realizar. Despite our failures, Más allá de nuestras we fallas, thank you that you are in control. te agradecemos porque vos estás al control. As we approach the end of this year, Mientras estamos acercándonos al final de este año, we anticipate so many new thoughts, new ideas, new events. anticipamos tantos pensamientos, nuevos eventos, nuevas ideas. Please help each of us Por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros to understand you, a entenderte a ti, to understand our relationship with one another. a entender la relación que tenemos que tener el uno con el otro. And like our forefathers, Y como nuestros padres, our foremothers, nuestras madres, that we would put the kingdom of heaven before our own interests. que podamos poner el reino de los cielos por encima de nuestros propios intereses. In Jesus' name we thank you. Amen.
En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.